Me encontraba en mi habitación, con un hormigueo en el vientre y un deseo incontrolable rondando en mi mente. Sí, estás escuchando bien, estaba con ganas de compañía masculina. De esas que te hacen tener pensamientos traviesos. Bueno, si eres como yo, optas por la opción más traviesa y emocionante. Así que, impulsada por una mezcla de valentía, y quizás un toque de locura, tomé la decisión de ir tras aquello que tanto deseaba. ¿Y hacia dónde se dirigió mi mirada? Adivina, a mi sobrino. Entonces, estaba ahí, en mi cuarto, observando a mi sobrino con una sonrisa traviesa. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, eso es lo que estaba a punto de averiguar. Le toqué suavemente el hombro para sacarlo del sueño, y cuando abrió los ojos, le dije que había escuchado un ruido extraño afuera, pidiéndole que fuera a revisar. Claro, era solo una excusa para hacerlo levantar. Mi pequeña estrategia estaba saliendo a la perfección. Él se incorporó con el ceño fruncido, aún medio dormido, mientras yo lo observaba con una sonrisa traviesa. Se levantó con cautela, sin hacer el menor sonido, como si supiera que estaba pisando terreno prohibido. Y en cierto modo, así era. Salió de la habitación con rapidez, añadiéndole sin querer un aire casi teatral a la escena. Sus ojos, aún adaptándose a la penumbra, recorrieron el pasillo mientras avanzaba hacia la puerta, como si esperara encontrar algo, o a alguien. Lo había despertado con la excusa de unos ruidos extraños afuera. Pero sabía que era solo un pretexto para que se levantara de la cama. Y vaya si había funcionado. Allí estaba él, caminando por el pasillo como si fuera el protagonista de una película. Sus pies descalzos rozaban el suelo con suavidad, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Cada paso era una pequeña victoria, un triunfo sobre el silencio de la noche. Se sentía como un héroe en una película, aunque en realidad solo estaba yendo a ver qué demonios pasaba afuera. Mi sobrino revisó un poco espiando por las ventanas. Como si estuviera buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Volvió con el rostro ligeramente confundido. Y me dijo que no había notado nada extraño afuera. Tras unos segundos de silencio, mencionó que iría al baño. Aproveché ese instante para encender la luz de la habitación, y me senté en el borde de la cama, dejando que los pensamientos invadieran mi mente. ¿Debería dar el siguiente paso? Él sentía lo mismo que yo o todo estaba solo en mi cabeza. Me recosté en la cama y suspiré, preguntándome si debería seguir con mi pequeña travesura. O dejar que las cosas siguieran su curso. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, escuché un ruido proveniente del baño. Un ruido extraño, como un susurro apenas perceptible. Me levanté de la cama en silencio y me acerqué a la puerta del baño, preguntándome qué estaba haciendo mi sobrino allí dentro. ¿Acaso estaba haciendo algo que no debía? Mis hormonas estaban muy alteradas, y mi mente comenzó a divagar por caminos peligrosos. Pero intenté mantener la compostura, y convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una broma. Decidí regresar y darle algo de privacidad. Así que regresé a la cama y me acurruqué bajo las mantas, intentando enfocarme en cualquier cosa. Que no fueran las imágenes que mi mente insistía en proyectar. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad, mientras luchaba contra mis pensamientos. Luego, escuché el sonido de la puerta del baño abriéndose y mi sobrino saliendo. Traté de mantener la calma mientras él se acercaba a la habitación. Ya no tengo sueño, le dije con una sonrisa forzada, invitándolo a quedarse despierto. ¿Quieres hacerme compañía mientras desayunamos? Mi sobrino aceptó mi propuesta con una sonrisa y nos dirigimos juntos a la cocina. Mientras preparábamos el desayuno, traté de calmar mis hormonas. Pero la tensión que había era más fuerte, y podía sentir como mi corazón latía más rápido de lo normal. Intenté desesperadamente enfocarme en cualquier otra cosa que no fueran esos pensamientos. Después de desayunar, nos sentamos en la mesa y charlamos sobre cualquier cosa que se nos ocurriera. Traté de mantener la conversación lo más ligera posible. Pero mis hormonas seguían enloquecidas, y cada vez que mi sobrino me sonreía, sentía un cosquilleo en el estómago que me llamaba.
Hay un detalle que hasta ahora he guardado en silencio, algo que me ha robado el sueño durante muchas noches, mientras me pregunto, una y otra vez, si lo que hice fue lo correcto. Mi sobrino, él estaba obsesionado conmigo. Siempre quiso algo más, algo que yo no podía darle. Y lo peor de todo, es que no me veía como su tía. Desde que era un adolescente, he sentido su mirada, cargada de anhelo. Cada sonrisa, cada gesto amable, tenía un significado oculto detrás. Intenté ignorarlo, convencerme de que era solo algo de hombres, pero no podía evitar notar cómo me observaba cada vez que estábamos juntos. Ahora que lo reflexiono, tal vez esa era la verdadera razón por la que se mostró tan dispuesto a acompañarme esa mañana. No se trataba del desayuno, sino del deseo de estar a solas conmigo, de tenerme cerca, aunque fuera por un rato, solo para él. Mientras conversábamos, notaba cómo su mirada se posaba en mí una y otra vez, como si buscara algo más allá de simples palabras. Yo trataba de mantenerme serena, pero cada frase que pronunciaba llevaba una carga oculta, un matiz que insinuaba algo más profundo. No podía quitarme de la cabeza esa sensación, esa certeza de que mi sobrino no me veía como su tía, sino como algo más. Nunca hice nada, por respeto. Esa fue mi premisa durante todo este tiempo. A pesar de las miradas de mi sobrino, de sus insinuaciones, y gestos que iban más allá de lo correcto. Siempre mantuve la distancia, tratando de ignorar lo que estaba sucediendo. Pero ahora, la situación era diferente. Me encontraba en un momento de mi vida en él, que anhelaba la compañía de un hombre, de alguien que estuviera ahí para mí, que me hiciera sentir viva de nuevo. Y la única persona que estaba en ese momento era mi sobrino. Intenté reprimir esos pensamientos, convencerme de que era una locura incluso considerar la idea. Pero por más que lo intentara, no podía negar la atracción que sentía hacia él. Un poco de diversión no le hace daño a nadie, ¿verdad? Después de todo, él también quería lo mismo que yo, ¿no? Para mí, no tiene nada de malo. Al menos, eso es lo que intentaba convencerme a mí misma. Mientras me acercaba a mi sobrino con una determinación que me sorprendió a mí misma. ¿Por qué debería sentirme culpable por buscar un poco de diversión? Mi esposo no estaba ese día, y su ausencia representaba la oportunidad perfecta, la oportunidad para explorar lo que estaba sucediendo entre mí, sobrino y yo. En ese instante solo quería vivir el momento y disfrutar. Después de todo, mi esposo no se enteraría de esto. Sería una aventura entre mi sobrino y yo. Un secreto que nos pertenecía solo a nosotros dos. Sabía que estaba jugando con fuego. Le propuse tener una aventura secreta entre él y yo, donde nadie más pudiera enterarse de lo que sucedía entre nosotros. Le dejé claro que lo que pasara entre nosotros quedaba entre nosotros, un pacto de silencio que nos pertenecía solo a nosotros dos. Él no lo dudó. Asintió con la cabeza, dejando ver esa mezcla de nerviosismo y deseo por embarcarse en una aventura secreta conmigo. Y en ese instante, supe con certeza que él también deseaba exactamente lo mismo que yo. Ambos éramos conscientes del riesgo, de que estábamos rompiendo con todas las reglas, desafiando los límites impuestos por la sociedad. Y poniendo en juego mucho más que una simple emoción. Pero nada de eso importaba en ese momento. Solo existíamos él y yo, perdidos en la intensidad de lo prohibido, disfrutando la chispa de una pasión compartida, y la complicidad que crecía entre nosotros, como un secreto ardiente que ninguno quería apagar. Después de haber dejado clara nuestras intenciones, y acordado mantener esta aventura en secreto, nos dejamos llevar por el momento. En ese instante, no importaba nada más. Ni mi esposo, ni si lo que estábamos haciendo era correcto o no. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, la pasión desbordante que compartíamos. Nos dejamos llevar, entregándonos por completo el uno al otro. En esos momentos, no había lugar para arrepentimientos ni para dudas. Solo existía el anhelo, la necesidad de estar juntos. Nos aventuramos en terreno desconocido, explorando los límites de lo que era moralmente aceptable.
Pero en medio de todo eso, encontramos una liberación que nunca habíamos experimentado antes. Era como si hubiéramos encontrado una salida a las restricciones y expectativas que habían estado pesando sobre nosotros durante tanto tiempo. Y así, nos dejamos llevar por la corriente, sin importar las consecuencias. Porque en ese momento, todo lo que queríamos era pasarlo bien y disfrutar de la compañía del otro. Fue una noche grandiosa, una de esas que te dejan sin aliento y te hacen sentir más viva que nunca. Hacía mucho que no experimentaba esa adrenalina. Esa sensación de estar al límite y dejar que el instante te lleve a lugares desconocidos. Y lo mejor de todo, es que mi esposo nunca se enteró de lo que pasó entre nosotros esa noche. Mantuvimos nuestro encuentro en secreto, protegiendo nuestra aventura de cualquier mirada no deseada. Hace apenas una semana que esto sucedió, y mi esposo no sospecha nada. Mantenemos nuestro secreto oculto, guardado entre mi sobrino y yo. Pero a pesar de la aparente calma, el deseo de volver a vivir esa experiencia me consume por dentro. Sin embargo, las cosas ahora son más complicadas. Mi esposo ha regresado a casa y nunca me quedo sola en casa. La tentación de volver a sucumbir a la pasión es muy fuerte. Pero también sé que no puedo arriesgarme a ser descubierta. Pasar tiempo juntos podría delatarnos y poner en peligro mi matrimonio. Y aunque la idea de volver a estar con mi sobrino me seduce, sé que debo resistir la tentación por el bien de todos. Mi sobrino comenzó a enviarme mensajes por WhatsApp, expresándome su deseo de volver a estar juntos. Su insistencia es tentadora, pero sé que no puedo arriesgarme a ser descubierta. Le pedí que dejara de mandarme mensajes, explicándole que mi esposo puede verlos y descubrirnos. Cada vez que mi teléfono vibra con una notificación suya, la tentación vuelve a tocar mi puerta. Esa urgencia de decirle que sí, de revivir lo que compartimos, aunque sea una vez más. Pero junto a ese impulso, una corriente helada me recorre la espalda, recordándome el riesgo que encierra cada uno de sus mensajes. No quiero rechazar sus mensajes, pero sé que es lo correcto. No puedo permitirme arriesgarme a ser descubierta. Así que le supliqué que dejara de hablarme. Que lo mejor para ambos es mantenernos alejados por un tiempo. A pesar de mi súplica, su insistencia no disminuye. Cada día recibo más mensajes suyos, expresando su deseo de volver a estar conmigo. A quienes están escuchando esta historia, les pregunto si creen que tiene algo de malo mi aventura junto a mi sobrino. Sé que fui infiel a mi esposo, pero ¿eso importa? Al final de cuentas, ¿acaso no fue solo una aventura? Estoy convencida de que todos, en algún momento, hemos atravesado episodios de debilidad, momentos en los que el deseo nos ha ganado, y nos dejamos llevar por la tentación, sin pensar en las consecuencias. ¿Quién no ha vivido una experiencia así alguna vez? Aún así, no puedo evitar preguntarme, ¿qué opinan quienes están escuchando esta historia? ¿Me juzgan por haber cedido? ¿Me condenan por haber traicionado a mi esposo? Sé que lo que hice puede resultar cuestionable para muchos. Pero también sé que soy humana, con emociones, con deseos, con carencias, como cualquiera. No intento justificar mis actos, pero tampoco estoy dispuesta a cargar con culpa eterna por ellos. Por eso les pregunto con sinceridad, ¿creen que me equivoqué? ¿O fue simplemente una expresión más de mi humanidad? Me encantaría leer sus pensamientos. Déjenme sus comentarios.